La opción por los derechos humanos no nace de una doctrina, sino de escuchar y sentir el grito de quien ha sido convertido en víctima por un golpe, una herida. El impulso primero surge desde la sensibilidad, desde lo más profundo de las entrañas, desde la experiencia del dolor ajeno sentido como propio. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. 30 años en defensa de la vida. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, es una organización de la sociedad civil que nació el 3 de mayo de 1978 en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante estos 30 años de vida, hemos trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación, campañas de difusión pública, investigación y apoyo a personas u organizaciones cuyos derechos hayan sido violentados por el abuso de poder principalmente. En las páginas de la historia de nuestro país se han escrito duros pasajes de represión social e injusticia. Es así como surgen las luchas contra el abuso de poder, y precisamente así nació la CEDU, en la fase de transición de las dictaduras militares hacia un gobierno constitucional. El suceso que se convirtió en catalizador para la conformación de esta comisión fue la cruda masacre de unos 120 trabajadores del ingenio azucarero Astra, en la provincia del Cañar. En los años 80 especialmente proliferan los conflictos agrarios. Cuando se da la ley de reforma agraria se supone que les entregan 5 hectáreas para poder sobrevivir. Eso no se da. Los campesinos comienzan a reclamar por diferentes cláusulas acceso a la tierra. Uno de los casos así emblemáticos es el caso de Quinchuquí, en Imbabura. Uno de los fundadores de la CEDU, Washington Padilla, también se preocupó mucho de investigar, acompañar y defender los derechos de los campesinos en los conflictos de tierra. En 1981, la CEDU intensifica su labor de difusión de los derechos humanos a través de su revista bimestral Derechos del Pueblo, que con su investigación y artículos se constituye en una herramienta educativa para la ciudadanía. Otra línea de trabajo han sido las investigaciones realizadas en apoyo a las organizaciones sociales desde el enfoque de derechos humanos. El Centro de Documentación de la CEDU dispone de un vasto fondo bibliográfico y documental. Cuenta con bancos de datos con información sistematizada sobre violaciones a derechos humanos. A inicios de la década de los 80 había muchas expectativas y se recorrió el país organizando talleres de derechos humanos con sectores populares, lo cual promovió la formación de grupos de derechos humanos en diferentes provincias. Así se conformó el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, FEDU, que hoy cuenta con 15 organizaciones en 13 provincias. Esta red de organizaciones de derechos humanos posibilitó enfrentar de mejor manera uno de los gobiernos más represivos y oscuros de la historia. En el gobierno social cristiano se creó el tétrico SIG-10, un grupo policial especializado para investigar a la supuesta insurgencia. En esta época, la CEDU fue prácticamente desbordada por la cantidad y gravedad de los abusos de poder. El trabajo de defensa, investigación y denuncia pública se intensificó. Debido a la inoperancia de la justicia ecuatoriana, en varios casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan la desaparición de los hermanos Restrepo, de Consuelo Benavides y de Elías López, la CEDU ha recurrido a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los años 70 y 80 fueron de especial importancia para la organización y consolidación del movimiento indígena en el Ecuador, que culminó con 2 masivos levantamientos en la década del 90. En ese momento, la CEDU integró la comisión mediadora entre indígenas y gobierno para llegar a un acuerdo. Por primera vez, los indios lograron que se resuelvan algunos conflictos de tierra.
Además, la soberanía del país se vio afectada con la entrega de la base de Manta por 10 años a los militares estadounidenses. La CEDU, junto con otras organizaciones sociales, plantearon la inconstitucionalidad de este acuerdo ante el Tribunal Constitucional. La CEDU también desarrolla un programa de prevención de la violencia y la tortura, con grupos compuestos por miembros de la fuerza pública, fiscales, personal penitenciario y sociedad civil. A fin de resolver sus problemas y por falta de acceso a la justicia, grupos campesinos de la sierra utilizan mecanismos violentos que lesionan los derechos humanos y contradicen la justicia indígena. Con el ánimo de contribuir a superar esta situación, la CEDU lleva adelante un proceso de formación de mediadores comunitarios, dirigido a líderes campesinos e indígenas de la provincia de Tungurahua. Desde el 2005, la lucha de los campesinos de Intac, provincia de Imbabura, contra la transnacional minera Ascendan Copper, que opera en sus territorios, impulsó a la CEDU a apoyar a este grupo activista y asistirlo con talleres acerca de sus derechos y la utilización de herramientas legales para defenderlos. La CEDU seguirá priorizando el trabajo con personas excluidas y de escasos recursos económicos y con organizaciones populares, campesinos, mujeres, indígenas y jóvenes, que así como los presos, muchas veces desconocen qué hacer frente a la violación de sus derechos. Contribuir a la vigencia de una sociedad más justa, en la que la concientización sobre los derechos humanos garantiza el respeto, la igualdad y el acceso equitativo a una vida digna, donde se rescaten los valores éticos como la honradez, la integridad y la solidaridad. Hermanos hay que nos dio la